Bonjour, preguntas en francés, parte 2 con FrenchSpanishOnline.com. Vamos a ver en esa lección diferentes tipos de preguntas y vamos a empezar con ¿qué? ¿Cómo traducir la pregunta ¿qué? Bueno, puede ser que o también quoi. Vamos a ver la diferencia. Si queremos decir qué estás haciendo o qué haces, qu'est-ce que tu fais? Aquí reconocen la est-ce que pregunta de la parte 1, pero esta vez tenemos que para empezar. Cuando hablamos, en vez de decir qu'est-ce que tu fais, solamente decimos qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Que fais-tu es la inversión, que fais-tu, y como lo puedes ver en esas dos preguntas se usa la pregunta que. Usamos quoi para terminar. Bueno, no es muy correcto, pero muchos hablamos de esa manera. Cuando hablamos y no se escribe, tenemos la tendencia ahora en Francia o en francés de poner la pregunta al fin de la oración. Así que se dice ¿tu fais quoi? Y en ese caso usamos quoi. Otro ejemplo. Qu'est-ce que tu dis? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? Qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu? La inversión. Y vamos a ver de nuevo quoi al fin cuando decimos ¿tu dis quoi? Cuando solamente tenemos una pregunta corta como ¿qué? Bueno, en ese caso solamente se usa quoi. No podemos usar que. ¿Qué? ¿Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ahora, ¿cómo traducir cuando? La pregunta es quand en francés. Quand est-ce que tu viens? Cuando vienes? Cuando vas a venir? Quand est-ce que tu viens? O quand viens-tu? La inversión. Y otra vez podemos usar quand al final para decir ¿tu viens quand? ¿Ok? Entonces es similar, pero tres tipos de preguntas. Las dos primeras son correctas para escribir. La tercera es más cuando hablamos en una conversación. ¿Dónde se dice où? Pero où con un acento en la U para no confundirlo con la palabra que significa o. Où est-ce qu'il est? ¿Dónde está él? Où est-ce qu'il est? O se puede decir où est-il? Il est où es también posible. Pourquoi? La pregunta ¿por qué? Pourquoi est-ce que tu manges ça? ¿Por qué comes eso? ¿Por qué estás comiendo eso? Pourquoi manges-tu ça? La inversión. Et tu manges ça pourquoi? Cuando hablamos. ¿Qui es para traducir quién? La pregunta. ¿Qui es qui a écrit ça? Como lo puedes ver aquí, hay dos veces la palabra qui aquí y también para empezar, ¿qui es qui a écrit ça? O ¿qui a écrit ça? Porque aquí no hay inversión como lo puede ver. ¿Por qué? Porque qui actúa como un sujeto. Y tenemos otra manera que se usa bastante para insistir, ¿no? Queremos una respuesta. Vamos a decir cuando hablamos, c'est qui a écrit ça? Así que repetimos dos veces qui, pero igual, c'est qui a écrit ça? Y aquí hay una contracción, c'est qui a écrit ça? Otra pregunta, combien, para decir cuánto. Combien est-ce que tu veux? ¿Cuánto quieres? Combien est-ce que tu veux? Combien veux-tu? Esta vez la inversión es posible. O tu veux combien? Después de combien vamos a ver cómo. ¿Cómo? ¿Cómo es que tu fais ça? Bueno, ¿cómo haces eso? O comment fais-tu? O también, ¿tu fais comment? Hay que decir que esa forma con la pregunta al fin no es muy común en Francia cuando hablamos entre nosotros. Casi siempre se usa ese tipo de pregunta. Para traducir cuál o quién tenemos la palabra quel. Quel
Bueno, hay que primero cuidar con la concordancia también. Pero quel se usa cuando hay una elección posible. Por ejemplo, podemos decir quel gâteau préfères-tu? Aquí tenemos gato masculino. Entonces, quel se escribe así de esa manera. ¿Quel gâteau préfères-tu? Bueno, ¿cuál pastel no prefieres? Aquí se usa quel porque obviamente hay una elección. ¿Quelle pomme veux-tu? Esta vez podemos ver que la forma femenina, porque pomme es femenino. ¿Quelle pomme veux-tu? ¿Qué manzana quieres? O quelle heure est-il? Es la expresión que también usted conoce bien y heure es femenina como hora, entonces se usa quelle, pero la pronunciación es la misma. ¿Quel es cet écrivain? Es un ejemplo para traducir quién esta vez. ¿Quién es ese escritor? ¿Quel es cet écrivain? Bueno, porque hay una elección, pero se podría decir también qui es cet écrivain. C'est fini. Ahora sabe un poco más cómo usar las preguntas en francés. Claro que puede chequear otra vez la parte 1 o la inversión para saber exactamente cómo usarlas. Muchas gracias, au revoir et bon français.